Les solicito a los amigos de los medios de comunicación, al público que nos acompaña, a las diputadas y diputados, ocupar sus lugares, así como silenciar sus celulares, para iniciar con la 27ª sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional. Mi hijo tiene una esperanza más a partir de hoy porque después de él de terminar su escolaridad hace 4 años, no ha habido otra oportunidad para él. Esto da un poco de esperanza para que él sobresalga en la vida, porque yo toda la noche me acuesto pensando qué va a ser de él después de que yo no esté. ¿Por qué necesitamos médicos con mayor capacitación? Para construir un padrón de cuántas personas hay de una manera asertiva, pero sobre todo para hacer los diagnósticos tempranos. Ojalá todo esto funcione, para que otros padres no pasen por lo que yo pasé hace 19 años, que no hubo un diagnóstico pronto, y aquí en Campeche no, había total ignorancia sobre eso. Se escuchaba menos del autismo, ¿no? Y ahorita pues agradezco a los legisladores que hayan tomado esta propuesta, ¿no? Tuvimos el contacto físico, visual y ahora sí que palpable de que los diputados nos escucharan y sobre todo que se fueran con ese sentir también de fe y de entusiasmo que ellos van a poder llevarse estas experiencias para algo positivo de los niños y de los padres cuidadores. Porque si bien es cierto que las infancias autistas tienen prioridad, esas infancias van a ser adultas en algún momento. Porque ser mamá cuidador de un adulto, ya casi, bueno, ya tiene 29 años, ¿no? Pero ha sido un peregrinar día a día y ahí vamos para adelante con ellos. Por ejemplo, yo soy madre de 3 hijos y mi hijo mayor es con autismo. También tengo que estar pendiente de los 3, ¿no? Y sí es algo cansado. Y también la propuesta que tienen de que se les dé, ¿cómo le explico? Que se les dé alguna atención a los cuidadores. Porque como papás, si no estamos educados, no vamos a avanzar, porque es necesario que exista un respaldo en la casa para que al exterior ellos puedan desarrollarse de manera multifuncional. Escuchando las voces de familias, escuchando las voces de las personas autistas, que son las principales a las cuales se debería tomar en cuenta al momento de dar alguna propuesta, de la accesibilidad, de la inclusión social, en lo laboral, en la educación, en la salud. Pues que sigan estas juntas aquí en Ciudad del Carmen para que toda la gente nos conozca, no nada más a los chicos con autismo, sino otras discapacidades y centros de salud que sean empáticos para que podamos salir adelante con ellos y una buena atención médica, medicina si la requiere o no la requiere, pero hay que seguir para adelante con ellos. Agradezco mucho la oportunidad del espacio y del tiempo que me dieron para poder expresar lo que pienso y lo que percibo de todo este fenómeno, ¿no? La verdad, me encantó el proyecto que tienen en mano. Hoy me voy con una esperanza de que hay algo más para mí a partir de que esta ley se implemente, y ojalá así sea.
De conformidad a lo que dispone el Acuerdo 30 de la Diputación Permanente, las funciones de segundo secretario serán cumplidas por el diputado Jorge Salim Abrán Quijano. Las y los integrantes de la 65ª legislatura le damos la más cordial bienvenida al licenciado Mario Pavón Carrasco, director general del sistema DIF estatal. A la maestra Ligia Nicteja Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. A la licenciada Ana Alicia Mech Soberanis, secretaria de Inclusión. Así como a las y los representantes de agrupaciones civiles, madres, padres de familia, personas cuidadoras y personal de salud que hoy nos acompañan, público presente, bienvenidos a esta su casa. Compañeras y compañeros legisladores, celebraremos este día la 27ª sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura y aprobación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico, se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria constatar el quórum y haga la declaratoria correspondiente. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 33 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. La diputada Ana María López Hernández y los diputados Andrés Fernández del Valle y La Siequilla justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:35 del día de hoy, 30 de julio del año 2026, se abre la 27ª sesión del tercer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Segundo secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, para esta sesión no se cuenta con correspondencia alguna para conocimiento de la Asamblea. Gracias, segundo secretario. Primera secretaria, continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartera. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión no se encuentran programados iniciativas de ley, decreto o acuerdo para conocimiento del Pleno. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables relativa a las iniciativas para expedir la ley para la atención, protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista para el Estado de Campeche, promovidas por la licenciada Laida Elena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado, y la diputada Ena América García García del Grupo Parlamentario del Partido Morena, documento que obra para lo conducente. Gracias, primera secretaria. El autismo es una condición de vida con la que se vive. No hay que curarlos, hay que comprenderlos, incluirlos y darles las herramientas para que vivan con dignidad. Muchas gracias a la licenciada Laida Elena Sansores San Román, gobernadora del Estado de Campeche, por velar por el bienestar no solo de las personas con autismo, sino en general de todas las personas vulnerables.
De igual manera, a la diputada Ena América García García con su propuesta para esta nueva ley. Segundo secretario, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Con su permiso, Presidenta, honorable Asamblea, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra el expedientes legislativos relativo a dos iniciativas. La primera para expedir la Ley de Atención y Protección a Personas con la condición del espectro autista para el Estado de Campeche, promovida por la licenciada Laidelena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado, y la segunda para expedir la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de Personas con la condición del espectro autista del Estado de Campeche, promovida por la licenciada diputada Ena América García García del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes. Primero, con fecha 13 de mayo de 2026, la licenciada Laidelena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado de Campeche, presentó ante el Congreso local la primera iniciativa que nos ocupa, a la cual se le dio lectura a su texto en sesión de fecha 14 de mayo de 2026, turnándose a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen. Segundo, con fecha 18 de mayo de 2026, la diputada Ena América García García del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentó ante esta Asamblea Legislativa la segunda promoción en estudio, a la cual se le dio lectura a su texto en sesión de fecha 20 de mayo de 2026, turnándose a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen. Tercero, el día 15 de julio del año en curso, en sesión de trabajo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con el auxilio de la Junta de Gobierno y Administración de este honorable Congreso del Estado, y con la participación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, el director general del Sistema Estatal del DIF y del secretario de Salud de la Administración Pública Estatal, se dio inicio a los trabajos relativos a la organización del plan de actividades para el sometimiento de la consulta pública de las iniciativas motivo de este dictamen, documentación que forman parte integrando de este mismo y se encuentran marcados como anexo 1. Derivado del anterior, los integrantes del mencionado grupo de trabajo definieron el siguiente plan de actividades, relativo a la fase informativa comprendida del día 15 al 21 de julio del año en curso, las diferentes fases deliberativas y de diálogo desarrolladas mediante espacios de formación democrática denominados foros de consulta pública, celebrados en Campeche y Carmen los días 22 y 24 de julio del año en curso respectivamente. Los resultados dados a conocer mediante un informe final el 27 de julio del año en curso, destacándose que en dicha reunión se presentó la convocatoria para la realización de dicha consulta pública, la cual fue sometida a consideración de los integrantes de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables y aprobada por unanimidad de los diputados presentes, misma que fue dada a conocer a través de medios oficiales de manera escrita y electrónica. Cuarto, que de conformidad con el plan de actividades acordado y en términos de la convocatoria emitida al efecto, el día 22 de julio del año en curso se celebró la consulta pública en el Centro de Convenciones Campeche Siglo XXI, sitio en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, y el 24 de julio del año en curso se desarrolló la misma en el aula magna de la Universidad Autónoma del Carmen, cita en Ciudad del Carmen, municipio del Carmen, Campeche, donde se desahogaron las frases deliberativas y de diálogo con sectores de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, a través de las cuales las personas autistas, familiares de estas y cuidadoras expusieron sus puntos de vista y propuestas sobre las iniciativas de ley en estudio. A las 4 mesas de análisis instaladas al efecto, en las que se atendieron 4 ejes en materias de salud, diagnóstico, detección temprana y atención integral, educación inclusiva y permanencia escolar, accesibilidad y no discriminación e inclusión social. Propuestas que fueron concentradas en un informe general de actividades emitidos por esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el cual forma parte del presente dictamen como anexo 2. Quinto, en ese estado procesal y habiéndose cumplido con cada una de las etapas del plan de actividades definido para llevar a cabo la consulta pública de las iniciativas que motivan el presente dictamen, el 28 de julio de 2026, la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día, con el objeto de poner en estado de resolución las iniciativas en mención, para llevarse a cabo en sesión pública a efecto de permitir la participación de las personas autistas, familiares, cuidadores y personas de apoyo, así como las asociaciones civiles en la materia y demás instituciones interesadas en el proceso de análisis y discusión del dictamen que nos ocupa.
Contenido de las iniciativas a dictaminar. La primera iniciativa señala en su exposición de motivos que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que ocasiona retos en el desarrollo de habilidades sociales, de comunicación y conducta. Suele manifestarse desde la infancia en etapas tempranas, afectando múltiples áreas del desarrollo y cuyas características principales son alteraciones en la interacción y comunicación social, así como por conductas, intereses o actividades restrictivas y repetitivas que perduran a lo largo de la vida. En la segunda iniciativa en análisis, la diputada promovente, expone que las personas que tienen la condición del espectro autista han sido erróneamente discriminadas e incomprendidas, pues su condición se ha percibido como un estigma derivado del pensamiento de que una persona es menos valiosa que el resto de la sociedad por padecer una condición diferente. Los trastornos del espectro autista agrupan un conjunto diverso de afectaciones que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación, por lo que las personas que se encuentran en esta condición merecen un trato digno que les permita gozar de manera plena con sus derechos humanos. En ese sentido, el presente proyecto de decreto se integra con la única finalidad de contribuir, fortalecer y ampliar la protección de los derechos de las personas con la condición del espectro autista, abonando desde un ámbito legislativo a la construcción de políticas públicas más incluyentes, sólidas y centradas en la dignidad humana, porque legislar también implica escuchar, comprender y transformar en derechos las voces y necesidades de quienes históricamente han esperado ser plenamente visibles para la ley y la sociedad. Razones y motivaciones por las que ambas promoventes proponen la expedición de una nueva ley para la atención del autismo en el estado de Campeche, cuya denominación correcta y adecuada se determinará en el apartado correspondiente del presente dictamen. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que las iniciativas que dieron origen a este dictamen son legítimas por haber sido instadas por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para instar leyes ante el Congreso. Tercera, en virtud de que las iniciativas presentadas por la gobernadora constitucional del Estado y por la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Morena son coincidentes en su materia, propósitos y objetivos, quienes dictaminan consideraron procedente acumular sus planteamientos en un solo dictamen y su correspondiente proyecto de decreto. Cuarta, por ende, tras los razonamientos vertidos en las líneas que anteceden, se advierte que las iniciativas planteadas por la gobernadora constitucional del Estado y la diputada promovente del Grupo Parlamentario del Partido Morena resultan pertinentes, ya que permitirán armonizar el marco jurídico estatal con lo dispuesto en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, abonando una cultura de respeto y protección a las personas con la condición del trastorno del espectro autista, al adoptar acciones legislativas positivas que pretenden atender a las personas que presentan esta condición del neurodesarrollo a fin de eliminar las barreras sociales que impidan el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y que permitan su inclusión plena en la sociedad. Cuarta, es posible advertir que el contenido de las iniciativas propuestas por la gobernadora constitucional del Estado y por la diputada promovente del Grupo Parlamentario del Partido Morena son constitucional y legalmente procedentes, pues son acorde a los principios consagrados tanto en la Constitución Política Federal como en los instrumentos internacionales en la materia, además de encontrarse apegados a la Ley General para la Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista. De la consulta pública, que en atención a los criterios vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que dentro del proceso legislativo que nos ocupa, se realizó el proceso de consulta pública dirigida a personas con discapacidad, en particular a las personas con la condición del espectro autista, asociaciones, organizaciones, personas cuidadoras, familias, instituciones de y para personas con discapacidad u organizaciones que la representen, sociedad civil, ciudadanía interesada, relativo a las iniciativas de decreto para expedir la ley para la atención y protección de las personas con la condición del espectro autista para el Estado de Campeche y para expedir la ley para la atención, protección e inclusión de personas con la condición del espectro autista del Estado de Campeche, las cuales motivan el presente análisis y dictamen. Impacto presupuestal. La legislación secundaria que por esta vía se propone expedir cuenta con un dictamen de estimación de impacto presupuestario en el que se señala que presupone un impacto presupuestario de 315.790.998 pesos, el cual fue emitido por la Tesorería de la Secretaría de la Administración, Finanzas y Planeación de la Administración Pública Estatal.
Texto normativo y régimen transitorio, que ha efectuado el análisis de las iniciativas indicadas, quienes dictaminan advierten que las dos iniciativas en estudio persiguen el mismo objetivo, al pretender expedir una ley especializada para garantizar la atención de las personas con la condición del espectro autista en el estado de Campeche. No obstante, cada una representa fortalezas particulares que resultan complementarias. En consecuencia, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estimó conveniente, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, integrar ambos planteamientos en un solo proyecto de decreto, incorporando aquellos elementos que representan un mayor nivel de protección para las personas con la condición del espectro autista. Por ende, quienes dictaminan determinaron conservar la estructura normativa propuesta por la titular del Poder Ejecutivo del Estado, incorporando las aportaciones sustantivas contenidas en la iniciativa de la diputada promovente que abonan a una mayor garantía de los derechos de las personas con esta condición, tales como las definiciones de ajustes razonables, barreras socioculturales, habilitación terapéutica, asistencia social y personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, retomando la viabilidad de las propuestas recogidas mediante el proceso de consulta pública y en aras de garantizar una mayor gobernanza participativa, es que quienes dictaminan determinaron incluir dentro de la Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección de Personas con la condición del espectro autista la representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, del Congreso del Estado y de asociaciones de la sociedad civil vinculadas al tema, con el propósito de abonar a un mayor control institucional y garantizar la participación ciudadana en el seno de una instancia de carácter permanente que tendrá por objeto garantizar que las acciones y programas en materia de atención a personas con la condición del espectro autista se realice de manera coordinada. Por ello, el proyecto evita cualquier disposición que condicione el reconocimiento o ejercicio de derechos a certificaciones que puedan traducirse en medidas discriminatorias o desproporcionadas, incorporando el concepto de capacidad jurídica con apoyo como una acción necesaria para reconocer que esta condición no es limitante para que la persona pueda decidir sobre sí misma con las salvedades que la legislación correspondiente le imponga. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estima que debe dictaminarse y dictamina, primero, se consideran procedentes las iniciativas que originan el presente resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 29 días del mes de julio del año 2026. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa al dictamen indicado. Gracias, segundo secretario. Le damos la bienvenida al doctor Orlando de Jesús Alvarado Rivadeneira, secretario de Salud. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa.
porque este proceso también demostró que el diálogo sí puede traducirse en resultados. Como Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentamos 5 propuestas para fortalecer el dictamen. Presentamos 5 propuestas para fortalecer el dictamen, todas inspiradas en las voces que escuchamos durante la consulta pública y en el análisis de las relatorías. Propusimos incorporar expresamente el principio de no discriminación, garantizar que la atención acompañe a las personas durante las distintas etapas de su vida, no solo en la niñez, fortalecer las atribuciones de la Comisión Interinstitucional mediante la investigación y la generación de información, ponerle plazo a la emisión reglamentaria y retomamos la exigencia de los foros, así como la presencia de especialistas. Me da mucho gusto que las 5 propuestas hayan sido incorporadas al texto final, porque ello demuestra que cuando las personas están por encima de cualquier diferencia, siempre es posible construir consensos. Pero también quiero hablarles con absoluta honestidad a las familias. Sería un error pensar que hoy termina este esfuerzo. En realidad apenas comienza. El Congreso del Estado está cumpliendo con la responsabilidad que le corresponde. Hoy entregamos un marco jurídico sólido, construido con la participación de la ciudadanía, enriquecido por el trabajo legislativo y fortalecido por el consenso. Ahora corresponderá al Poder Ejecutivo hacer que esta ley cobre vida. Vendrá la instalación de la Comisión Interinstitucional, vendrá la emisión de los instrumentos necesarios para su funcionamiento, vendrá la coordinación entre las instituciones, vendrá la asignación de los recursos públicos que permitan convertir los derechos que hoy reconocemos en oportunidades reales para las familias campechanas. Y las familias no medirán el éxito de esta ley por el número de sus artículos, lo medirán por la oportunidad de un diagnóstico oportuno, por el acceso efectivo a la atención, por la capacitación de las y los servidores públicos, por la inclusión en las escuelas, en los espacios públicos y en la vida cotidiana. Ahí estará la verdadera prueba de esta ley. Quiero concluir expresando un agradecimiento muy sincero a todas las personas que hicieron posible este momento, a las madres y los padres de familia, a las personas con la condición del espectro autista, a las asociaciones civiles, a las y los especialistas, docentes, terapeutas y personas cuidadoras, al sistema DIF estatal, a la Secretaría de Salud, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, por acompañarnos con profesionalismo durante este proceso. Muchísimas gracias. Y permítanme hacer un reconocimiento muy especial a todo el equipo del Congreso del Estado, a la Secretaría General, al equipo técnico legislativo, al personal logístico, operativo, de informática, de comunicación social y a quienes sin estar frente a un micrófono hicieron suyo este proyecto. Gracias por el profesionalismo, por la dedicación y por la disposición permanente para resolver cada reto. Esta ley también lleva el esfuerzo de ustedes en cada consulta, en cada reunión, en cada documento y en cada detalle. Hoy el Congreso cumple con la responsabilidad de legislar. A partir de ahora corresponderá al Poder Ejecutivo demostrar que este marco jurídico puede convertirse en una política pública capaz de transformar vidas. Ese será el verdadero éxito de esta ley, porque las familias no necesitan únicamente una buena ley, necesitan que esta ley funcione. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ena América García. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, compañera presidenta. Muy buenos días a todas y todos. La verdad que es un honor estar aquí. Le damos la bienvenida a todas las instituciones que hoy nos acompañan en este día histórico, al sistema DIF, a su titular, Mario Pavón, a la Secretaría de Salud, a su titular,
a la Comisión de Derechos Humanos, a la Secretaría de Inclusión y sobre todo a las familias y los colectivos que hoy hacen posible también este gran día histórico. La política debe ser siempre la voz de la gente y no el eco del poder. Las conquistas sociales nunca son definitivas. Hay que defenderlas porque las verdaderas transformaciones profundas empiezan cuando la ciudadanía deja de ser espectadora y las mejores decisiones nacen de escuchar a todas las voces. El día de hoy no solo aprobamos una iniciativa de ley, logramos algo mucho más profundo. Logramos convertir la demanda social en política pública. Esta es la buena política. Construir igualdad donde antes hubo desventaja estructural. Quitarle el carácter de privilegio a lo que siempre debió ser un derecho. Hoy como Congreso cumplimos con una parte. Hoy saldamos un poquito de esta gran deuda que tenemos con este sector de la población. Hoy demostramos que poniéndonos de acuerdo y sobre todo no perdiendo la comunión entre pueblo y gobierno, podemos lograr cosas maravillosas. Porque cuando se vive con una condición, a veces el simple hecho de existir se convierte en lucha, no solo para quien la vive, sino también para quien cuida, ama y protege. Se lucha contra el mundo, contra sus exigencias, contra la indiferencia. Se lucha también contra uno mismo, contra los pensamientos, contra el miedo, contra aquello que ocurre dentro y muchas veces ni siquiera podemos nombrar. También se lucha contra Dios. Se le reclama, se le pregunta, se le exige una respuesta, pero muchas otras veces también llega la tranquilidad, llega la alegría, llega el amor, y cuando llega a través de estos seres tan maravillosos por los que hoy estamos aquí, ese amor llega con una inmensa intensidad, quienes nos recuerdan todos los días que toda la existencia, todo el trabajo y todo el esfuerzo ha valido la pena. Y en un mundo sostenido donde muchas veces el odio, la injusticia y la indiferencia ganan batallas, las familias, quienes cuidan, quienes protegen, procuran, pero sobre todo quienes viven con esta condición, eligen el amor. Porque cada palabra, cada vivencia, cada anécdota, cada exigencia, cada lágrima, cada historia, hoy quedan plasmadas en esta ley. Porque no hay mejor fórmula para un buen gobierno, sea del poder que sea, que mandar obedeciendo. No queda más que agradecer a todos quienes hicieron posible lo que hoy en ley está materializado, a todas las instancias que con compromiso y responsabilidad fueron partícipes de este hecho histórico, al sistema DIF estatal, a la Secretaría de Salud, a la Comisión de Derechos Humanos que estuvo siempre vigilante y acompañando este proceso como órgano garante, a la gobernadora del estado y a todo el ejecutivo como promoventes, y hoy también a todos mis compañeros y compañeras diputados, a todos los grupos parlamentarios y por supuesto al personal del Congreso que hoy hizo posible que estas jornadas de consulta estén rindiendo frutos. Pero sobre todo, concluir agradeciendo a las familias, a los cuidadores, a las organizaciones civiles por confiar en este proceso, por confiar en su Congreso y en esta legislatura de los derechos humanos. Hoy lo reafirmo con una profunda convicción. Qué honor y qué privilegio para mí poder aportar un poquito para mejorar sus condiciones de vida y garantizar en lo legislativo vivir con más dignidad. Queda mucho por hacer. Se viene el gran reto, que esta ley se vea realmente materializada en hechos y en acciones tangibles. Confiamos en que desde las instituciones correspondientes se hará lo propio para cumplir con las expectativas de todas las familias. Compañeras y compañeros legisladores, instituciones públicas, gobierno, que el privilegio nunca nos nuble la empatía. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada Mayda Mastum en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos.
Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes a todos los presentes, a los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros diputados y al pueblo de Campeche. De verdad me siento muy emocionada, muy contenta por esta ley. Gracias a todos por la suma de esfuerzos. Hemos iniciado un gran trabajo y compromiso. Hoy no solo aprobamos una ley, hoy enviamos un mensaje a muchas familias que durante años han luchado en silencio, tocando puertas, enfrentando obstáculos y muchas veces sintiéndose solas. Como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, me llena de esperanza haber sido parte de este momento, pero también sé que la verdadera tarea apenas comienza. Detrás de esta ley hay madres como Gladys, Ariana, Ana, María, entre otras, que han pasado varias situaciones e incluso dejaron su trabajo para acompañar a sus hijos en sus terapias. Padres que recorren kilómetros buscando un especialista. Abuelas que se convierten en cuidadoras. Maestros como Elisauro de Cibalché, Laura, María, Marta, entre otros, que con pocos recursos hacen todo lo posible para que ningún alumno se quede atrás. Hay niñas, niños, adolescentes y personas adultas con la condición del espectro autista, que todos los días nos enseñan que las barreras no están en ellos, sino en una sociedad que aún tiene mucho por aprender. Muchas familias saben lo que significa esperar meses para obtener un diagnóstico. Escuchar que ya hablará, ya se le pasará, o enfrentarse a la incertidumbre sin la orientación necesaria. Saben lo que duele encontrar puertas cerradas, escuelas sin apoyo del personal especializado o servicios que simplemente no existen. Por eso esta ley tiene un profundo sentido humano, porque reconoce que cada persona merece ser vista con respeto, comprendida en sus necesidades y acompañada para desarrollar todo su potencial. Hoy también quiero reconocer a quienes nunca dejaron de insistir para que este día llegara, a las familias, a las asociaciones civiles, a las personas especialistas, a las maestras y maestros, a los centros de atención múltiple, a las unidades de servicios de apoyo a la educación regular y a todas las personas que han hecho de la inclusión una causa de vida. Esta aprobación representa una esperanza, pero también una responsabilidad, porque una ley cambia vidas solamente cuando se convierte en consultas médicas oportunas, en terapias accesibles, en escuelas preparadas, en docentes capacitados, en oportunidades de empleo y en espacios donde nadie sea excluido por ser diferente. Que ninguna madre tenga que volver a preguntarse ¿dónde encontrará ayuda? Que ningún padre tenga que recorrer medio estado para conseguir una valoración. Que ninguna niña, ningún niño vuelva a sentirse fuera del lugar en un salón de clases. Ese debe ser un verdadero alcance de lo que hoy aprobamos. La inclusión no es un acto de voluntad, es un derecho. Y los derechos solo cobran sentido cuando pueden ejercerse todos los días. Hoy dimos un paso importante. Ahora nos corresponde caminar junto a las familias para que esta ley no permanezca escrita en un papel, sino que refleje una vida más digna, más justa y con más oportunidades para todas las personas con la condición del espectro autista en Campeche. Escuchemos muy bien, porque al final ninguna familia pide privilegios.
Lo único que pide es comprensión, oportunidades y que sus hijas e hijos puedan vivir con la dignidad, el respeto, la inclusión que merecen. Hoy dimos un paso para que ese anhelo comience a hacerse realidad. Ese es el verdadero éxito en esta legislatura. Gracias a todos, compañeros y compañeras diputadas. Es cuanto. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Rosario Cruz Hernández. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Muy buenas tardes, compañeras, diputados y público presente, y representante de los medios de comunicación. Hoy el Congreso del Estado reafirma un compromiso con la construcción de un Campeche exclusivo, un Campeche donde todas y todas tengan las mismas oportunidades de desarrollo sin distinción ni exclusión. El dictamen que hoy se aprobó es un fruto de trabajo responsable, trasciende las paredes de este recinto legislativo. La iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo y la diputada Ena García fueron estudiados con rigor, enriquecidas con la opinión de especialistas, representantes de la sociedad civil y sobre todo con la voz de quienes día a día enfrentan el reto de convivir y vivir dentro del aspecto autista. Los resultados es una normativa que busca acompañar a las familias desde el primer día para que ninguna madre o padre en Campeche se sienta solo o sin respuestas. Queremos un diagnóstico claro, terapias oportunas que permitan a las niñas y niños avanzar con esperanza. Que ir a la escuela sea siempre una experiencia feliz, no bastará con asignarle un banco en el salón. La ley marcará el rumbo para que los maestros reciban capacitación y los planteles se conviertan en un espacio seguro, respetuoso y propicios para que cada estudiante con autismo aprenda y juegue con dignidad. Debemos de entender que el autismo es una forma de mirar el mundo y a ese talento se suma. Aspiramos a que un Campeche libre de perjuicio, donde los jóvenes y adultos autistas puedan trabajar con dignidad, hacer amigos y caminar por nuestras calles, sabiendo que pertenecen y que su comunidad los valora. Esta ley es el resultado del esfuerzo colectivo. Mi reconocimiento al DIF estatal, a la diputada Ena García y a todas las personas que aportaron idea y experiencia para su construcción. Porque Campeche lo necesita, porque todas las personas dentro del aspecto autista lo merecen y porque con acciones como porque con acciones como esta avanzamos hacia Campeche que queremos. Es cuanto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Elías Noé Baeza que sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y a todos los presentes aquí en el Congreso del Estado. Antes que nada, quiero felicitar a nuestra gobernadora, la licenciada Laida Elena Sansores San Román, por presentar, por impulsar y promover esta nueva ley de autismo. También reconocer y felicitar a nuestra compañera Ena por impulsar esta ley. Hoy pasamos del reconocimiento a las acciones. Es un paso hacia un Campeche más justo e incluyente. Hoy aprobamos una ley que permite establecer responsabilidades claras para que las personas autistas y sus familias
tengan acceso a atención, educación, salud, inclusión y protección de sus derechos. A lo mejor algunos desconocen aún todavía del tema, pero el autismo es un trastorno o espectro autista, es una condición del neurodesarrollo. Se manifiesta de diferentes maneras en cada persona y puede influir en la comunicación, en la interacción social y en la forma de percibir el entorno. Por eso hablamos de un espectro, porque cada persona tiene necesidades y capacidades diferentes. Los beneficios que traerá esta ley es que busca en la detección y atención oportuna, servicios de salud accesibles, terapias y especialistas capacitados, inclusión educativa, capacitación para docentes y servidores públicos, orientación para las familias y algo muy importante, acciones contra la discriminación. Esta ley llegará a los 13 municipios de nuestro estado y también a sus comunidades, para que las familias de nuestros municipios y sus comunidades también puedan acceder a diagnóstico, atención y acompañamiento. La ley por sí sola no resolverá el problema, de eso no tenemos duda, lo tenemos bien presente y bien claro. Pero sí es un paso muy importante que estamos dando. Y esta ley es el comienzo que tenemos. Y tenemos que buscar que esta ley se convierta en políticas públicas, que tengan un presupuesto asignado, que existan programas, personal capacitado y servicios que lleguen a las familias. Hoy, en nuestro estado dimos un paso histórico. Dimos un paso histórico hacia un Campeche más humano e incluyente. Pero también significa asumir con responsabilidad que ninguna persona autista sea invisible y que ninguna familia tenga que sentirse sola en este camino. Es por eso que, compañeras y compañeros diputados, nuestro compromiso debe ser que se conviertan en resultados palpables. Muchas gracias, es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Con estas palabras que han quedado marcadas en la historia de nuestra América, Salvador Allende, un hombre que dio la vida por la democracia, médico de profesión, preocupado por la salud pública, comprendió desde muy joven que la única forma de cambiar el mundo es involucrándose. Y con esta frase resume además una de las verdades más profundas de la democracia. Las grandes transformaciones nunca nacen, compañeras y compañeros, de la voluntad de unos cuantos. Nacen cuando el pueblo participa, cuando las voces que durante mucho tiempo permanecieron en silencio encuentran un espacio justamente para ser escuchadas. Y cuando el poder, y lo repito, y cuando el poder entiende que su verdadera fortaleza, esa que emerge desde lo más profundo de la tierra, está en caminar de la mano de su pueblo. Hoy en Campeche se hace honor a esta frase al escribir una nueva etapa de nuestra historia que solo fue posible por ustedes. Solo fue posible por ustedes, por su exigencia,
por su impulso, por su voluntad. Esa voluntad que pocas veces vemos, pero que muchas veces están voluntades inquebrantables. Hoy demostramos una forma diferente, compañeras y compañeros, de construir leyes. Durante mucho tiempo en el mundo, las decisiones se tomaban sin escuchar al pueblo, sin escuchar a las personas. Muchas leyes hablaban sobre quienes se enfrentaban mayores barreras, pero pocas veces eran construidas con ellas. Los derechos humanos vinieron a cambiar todo esto. Los derechos humanos vinieron a cambiar esa manera de entender la política, pero también la manera de entender el ejercicio del poder. Primero, el mundo reconoció que todas las personas tienen el derecho a participar en la vida pública, después de uno de los peores capítulos escritos en la vida de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Después seguimos avanzando y la humanidad comprendió que los grupos históricamente excluidos debían ser escuchados antes de crear leyes que impacten sus vidas. Nuestros pueblos originarios nos dieron esa gran victoria. Nuestros pueblos originarios nos dieron esa gran victoria. Y más tarde, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dejó un principio inamovible que hoy guía el espíritu de los derechos humanos en el mundo. Nada sobre nosotros, nada sin nosotros. Estas palabras expresan una convicción muy enérgica. Las personas tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan en su vida cotidiana. Con esa convicción, compañeras y compañeros, la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche tomó una decisión muy importante desde hace ya casi un año. Desde casi un año que se viene trabajando, y seguramente el Estado desde hace 2 años que justamente viene trabajando. El Congreso tomó una decisión importante y esta decisión implicaba cambiar su propia historia, contribuir a la vida democrática de este Estado y realizar, y hay que decirlo, realizar su primer ejercicio de consulta previa y estrecha para la construcción de la ley para la atención, protección e inclusión de las personas con la condición de espectro autista del Estado de Campeche. Este hecho, compañeras y compañeros, marca un momento histórico, marca un antes y un después para nuestro poder legislativo y para la vida democrática de nuestro Estado. Porque ya no se podrá construir a partir de este ejercicio, este método que ha nacido a partir de una lucha que nos han exigido madres, padres y que nos ha transmitido el gobierno del Estado y sus instituciones. A partir de aquí ya no se podrá construir una ley que afecte la vida de las personas que históricamente han sido discriminadas sin que se les consulte. Ya no más, ya nunca más en este poder legislativo se podrá construir una ley que afecte directamente a las personas discriminadas en este Estado y sin su acompañamiento real y sin su acompañamiento efectivo. Por eso hoy no es menor cuando afirmamos que hoy es un día histórico para la vida democrática, pero también para la vida de los derechos humanos en nuestro Estado. Esta ley que hoy nace a través de una consulta previa, informada y estrecha, permitió escuchar experiencias, luchas, amor, mucho amor en esas sillas, en esos salones, por familias enteras que saben, y lo vimos en sus ojos, que saben mucho de resistencia, de mucha resistencia, y de abrir puertas y caminos frente a adversidades y también frente a indiferencias históricas, desafortunadamente. Esta consulta llegó al corazón de su existencia
y de la lucha por sus derechos, porque de las 233 propuestas que se recibieron a través de estas 2 consultas públicas, de personas con autismo, familias, personas cuidadoras, organizaciones de la sociedad civil y especialistas, quiero que escuchen este dato. De esas 233 propuestas, el 96.6% de las propuestas fueron consideradas e incluidas en lo que acabamos de aprobar, compañeras y compañeros. Este resultado es muy contundente para este Poder Legislativo, para este Parlamento, porque hoy aprobamos una ley que 24 de sus 35 artículos, es decir, el 65.7% de su contenido, reflejan directamente las propuestas surgidas de la consulta pública. Y lo vuelvo a repetir, el 65.7% del contenido, o sea, 24 de 35 artículos de esta ley, refleja directamente las propuestas surgidas en la consulta pública. Por lo tanto, hoy podemos afirmar que esta ley la construyeron muchas manos, las construyeron muchas voces, la construyeron muchas historias de resistencia y muchas historias de amor. Y por lo tanto, le pertenece a todas y todos ustedes. Hoy nuestro Estado envía un mensaje claro. Las instituciones, los poderes y la sociedad, esa sociedad en resistencia, somos verdaderamente útiles, compañeras y compañeros, cuando escuchamos las voces y cuando logramos que nadie se quede atrás. Por eso repito que este día es histórico y como nos enseñó nuestro querido Salvador Allende, que todavía recordamos cada septiembre, la historia es nuestra y hoy la escribió el pueblo de Campeche. Muchas gracias, gracias a todas y todos y con muy especial cariño, muchas gracias a veces a estas personas que no se ven, pero son las personas que están permanentemente en los procesos parlamentarios, en los procesos de trabajo, que es nuestro equipo técnico legislativo, por sostener esta importante tarea, este importante reto y por culminarlo el día de hoy, entregando una nueva ley al pueblo de Campeche. Es cuanto, compañeros y compañeras. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el día de hoy, jueves 30 de julio del año en curso, a las 12:50 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan debidamente citados. De pie, por favor. Habiéndose cumplido el objeto para el cual fueron convocados, declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo a las 12:32 del día de hoy, jueves 30 de julio del 2026. Primera secretaria, elabore la constancia correspondiente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.